tardes, bienvenidos a nuestro martes de devocional. Pues el día de hoy, 12 de mayo del 2020, celebramos en el mundo el Día Internacional de la Enfermera y los Enfermeros. Y creo que no hay una época más importante en la que podamos agradecer y reconocer la importancia del valor que tiene la vocación de estas personas que en este momento en el que estamos pasando por esta situación que aqueja a la humanidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, enfermeras, enfermeros, a los doctores, a los profesionales de la salud, aún a quienes están en el área administrativa, a quienes están en el área de limpieza. Muchísimas gracias a todos ustedes por la labor tan importante que están haciendo. Sabemos que han habido ataques en su contra, pero la gran mayoría de nosotros estamos con ustedes. Queremos protegerles, les reconocemos, les admiramos por tan importante labor que están desempeñando en este momento. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor haga justicia para con ustedes. No tenemos con qué pagar todo lo que están haciendo en este momento, todos los sacrificios tan grandes que están haciendo. Muchísimas gracias. Dios no es deudor de nadie y seguramente el Señor les recompensará conforme a todo lo que ustedes están desempeñando en este momento. Y bueno, nuestro tema de hoy es precisamente un hombre que cuando yo leo la historia digo, este personaje era un enfermero nato, y es la del buen samaritano. Vamos a leer en nuestras Biblias en Lucas 10, 25 al 37. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y bueno, aquí nos dice la Biblia que justamente este hombre, de quien no se nos dice de dónde viene, cómo era, cuáles eran sus creencias, qué profesaba, cuál era su estatus social, cuál era su color de piel, qué lengua, qué idioma hablaba, no sabemos absolutamente nada. Pero sabemos que esta persona en su camino de Jerusalén a Jericó, iba andando y de pronto llegan unos ladrones, lo despojan de sus pertenencias y además lo dejan moribundo. Lo habían lastimado, le habían golpeado, habían atentado contra su vida y lo dejan tirado en el camino, casi muerto. Y entonces justamente en ese camino parece que encontramos un poco de alivio para esta persona, ya que la Biblia nos dice que iba pasando un sacerdote. Y cuando leemos eso decimos, ya, no, esta persona va a ayudar a esa persona que sufrió los embates de la delincuencia. Y creemos que ya hay solución. Y de pronto la Biblia nos dice en las palabras de Jesús que al sacerdote, al ver a esa persona, entonces lo esquivó y siguió su camino. La semana pasada hablábamos de los ciegos y hablábamos de lo difícil que es cuando no tenemos la guía de Jesús, pero debe ser aún más terrible cuando tenemos la capacidad física de ver y aún así no queremos ver.
no queremos ver la necesidad del otro, no queremos ver la situación del otro. Y así se encontraba este sacerdote. Este sacerdote claramente vio a la persona que estaba necesitada, claramente vio a la persona que estaba moribunda y decidió simplemente esquivarlo y continuar su camino. Y después encontramos a un levita que al verlo podríamos decir, sí, hay esperanza. Y también nos dice la Biblia que lo vio, detectó que estaba ahí, se dio cuenta de su situación, se dio cuenta de su condición, pero siguió su camino. También el levita siguió su camino. Se iba pasando un samaritano. Y cuando leemos samaritano y sabemos que la situación entre samaritanos y judíos no era muy buena y que los samaritanos tenían muy mala fama dentro de este momento social, entonces decimos, no. Si el sacerdote y el levita no ayudaron a ese moribundo, el samaritano menos. No hay esperanza para esta persona. Y entonces la Biblia nos dice que iba pasando por ahí un samaritano y que lo vio a ese hombre, se dio cuenta de la situación en la que estaba, se imaginó que algo le había pasado, que lo habían robado, que lo habían herido y que lo habían tirado ahí y dejándolo morir. Entonces el samaritano lo ve y el samaritano se mueve en misericordia. El samaritano entonces se acerca hacia este hombre moribundo. Se acerca hacia él y no solamente lo ve, no solamente se da cuenta de su situación, sino que va más allá y se acerca. Se acerca a este hombre, lo recoge y entonces la Biblia nos dice que le cura sus heridas, ¿no? Saca un vino que llevaba consigo, me imagino, y entonces se lo pone en sus heridas para poder desinfectar su cuerpo. De las heridas que yo me imagino que ya tenían tierra, ¿no? Porque lo habían dejado tirado. Quizá algún animal ya estaba por ahí acercándose, algún gusanito, y entonces el samaritano saca el vino y con el alcohol que tiene el vino entonces comienza a rociar su cuerpo para que curen sus heridas. Después le pone aceite, que el aceite tiene propiedades curativas, y entonces se lo pone, se lo unta y lo venda para que su cuerpo quede protegido. El samaritano era un enfermero nato. El samaritano fue movido a misericordia y entonces va más allá de mirar y pasa a la acción. Se lo lleva consigo, lo sube a su cabalgadura y entonces se lo lleva al lugar donde se pudieran hospedar y se queda con él. Seguramente el samaritano iba hacia un lugar. Él tenía un propósito, él tenía un objetivo para ir hacia un lugar, quizá al igual que este hombre iba a Jerusalén, no lo sé, pero él tenía un propósito, él tenía una dirección a donde ir, seguramente iba con el tiempo contado, ya había previsto su viaje, ya sabía, pero al ver la necesidad de este hombre, entonces interrumpe su camino y le dedica tiempo y se lo lleva, lo cura, lo cuida, ¿no? Está al pendiente de sus heridas y llega el momento de partir. Le saca 2 monedas de plata, se las da al señor del alojamiento y le pide que lo cuide. Y le dice, si tú gastas más de esto, cuando yo vuelva te lo pagaré. ¿Cuál era la relación entre el desprotegido, entre el que había sido asaltado en el camino y el samaritano? Absolutamente ninguna. Ellos absolutamente no tenían ninguna relación, no había nada que los uniera. Es más, yo me imagino que este hombre ni siquiera podía darle las gracias porque estaba pues prácticamente muerto. Sin embargo, este samaritano entonces, aún siguiendo su camino, cuida de él y se lo encarga y le paga por adelantado y además le dice, si tú gastas más cuando yo vuelva, vendré y te pagaré. Ese fue el buen samaritano, como es conocido en la Biblia. Ese fue el prójimo de aquel hombre que había sido tirado en medio del camino. La Biblia dice que después de que Jesús contó esta parábola, entonces le dice a aquel experto de la ley, tú dime, ¿cuál de estos 3 crees que fue el prójimo de aquel que cayó en el camino? Y entonces él, el experto, le responde, el que se compadeció de él. Y Jesús le dice exactamente, ve tú y haz
mismo. La palabra del Señor nos da un ejemplo claro de lo que es la compasión. Estamos en un momento crucial en la vida social en la que necesitamos ser más compasivos, en la que necesitamos abrir nuestros corazones y ser un poco más sensibles. Vemos casos en diferentes partes, lamentablemente, muchas de estas, por no decir prácticamente todas, han sido en nuestro país, donde personas dedicadas en el sector salud han sido atacadas, han sido violentadas, han sido discriminadas, precisamente por estar trabajando, por estar encabezando la lucha contra la enfermedad que nos está aquejando. Cuando lejos de eso deberíamos cuidarles, deberíamos protegerles, deberíamos dejar que ellos sean los primeros en las filas, deberíamos de reconocer su trabajo y su labor. No agrediéndolos, no violentándoles, no discriminándoles, no viéndoles de reojo, sino al contrario, agradecerles el trabajo tan importante que están haciendo, porque ellos están haciendo el trabajo que hizo este buen samaritano. Nosotros podríamos ser ese hombre que cayó en manos de ladrones, podríamos caer en manos de la enfermedad y estar tirados junto al camino moribundos. Y el Señor está ahí con esa persona, y es por eso que permite que el buen samaritano se acerque y cure sus heridas. Ese hombre nunca estuvo solo, pero hubo una persona que tenía los medios, que tenía las capacidades, los recursos para poder sanarle, y fue el buen samaritano. Así debemos cuidar a nuestras personas del sector salud. En este día tan importante como es el 12 de mayo, en el que reconocemos la labor de las enfermeras y los enfermeros, deberíamos de darnos a la tarea de orar por ellos, de que si tenemos algún vecino, alguna vecina, alguien que esté en este momento trabajando en pro de la humanidad, tratar de solidarizarnos, tratar de ver en qué manera podríamos ayudarle, podríamos hacerle sentir el acompañamiento, la fuerza, para que estas personas puedan seguir trabajando en esta labor tan importante que Dios les ha dado. Y si en algún momento nosotros nos acercamos a una persona que esté necesitada, no solamente para verle, no solamente para esquivarle, sino para acercarnos a ellos y tratar de curar sus heridas. A veces en el ajetreo de la vida vamos tan rápido, estamos tan presionados, estamos tan estresados que vemos a algún necesitado y decimos, bueno, el que viene atrás con más tiempo que le ayude, yo tengo mucha prisa y ahorita no puedo. Cuando la Biblia nos dice que este samaritano se detiene, deja de hacer lo que él tenía previsto para ese día, pierde horas, sin embargo las invierte en sanar, en salvar a esta persona que estaba necesitada. Y seguramente Dios bendijo a este samaritano, no tengo duda de ello. El asunto de la compasión es un tema que tratamos poco y que debemos de ejercer mucho más. El compadecernos de los otros, el tener misericordia de otros, el no encerrarnos en nuestras cuatro paredes y entonces solamente ver por nuestras necesidades, sino tratar de ayudar a los otros, empezando por nuestros prójimos, por los que están más próximos a nosotros. En este día, nuevamente agradecemos la tarea, la importante labor, la vocación que tienen las personas que trabajan dentro del sector salud. Muchísimas gracias. Pero sobre todo nosotros seamos buenos prójimos y atendamos las necesidades de quienes los necesitan. Que el Señor les bendiga.